Como líderes, el hecho de hoy, que casi no lo hacemos, insisto, hoy pedirles que vengan y que les demos un aplauso cariñoso, es fortalecer esos aspectos esenciales que van más allá de lo que se hace, sino del por qué, para qué, el propósito, el enfoque. Y como lo dije al principio, ser personas que somos personas de honor, de honra, que tanta falta hace, queridos, ¿verdad? Bueno, en esta reunión no, pero hay lugares donde sí, llega a faltar la honra. Y la honra es un asunto más profundo. ¿Se acuerdan cuando a David le dijeron que matara a Saúl porque estaba ahí y hasta le dijeron, Dios lo ha puesto en tus manos? Y David dijo esto, él dijo, el hombre impío podría matar a Saúl, pero yo no lo soy. Es decir, él fue más allá del momento y de la ocasión. Y en esa profundidad él respetó la vida de Saúl, con todo y que Saúl pudiera estar equivocado, torcido, lo quisiera matar, porque estaba en una profundidad diferente. Así que es parte del mensaje este ejercicio que hemos hecho. Pero déjame llevarte en esta hora a la introducción del tema que estaremos ocupados en este mes. Próxima semana voy a hablar un poco del tema de ofrendas y diezmos. Recuerden que tenemos la primera ocasión para entregar juntos primicias, quienes hayan dispuesto a entregarlo. Si no sabías, si lo quieres hacer, próxima semana lo haremos. Después de la ofrenda que levantamos o que se entrega en la primera parte, después de la prédica lo estaremos haciendo. Y luego una segunda ocasión lo haremos el primer domingo de febrero. Así que esos 2 domingos tendremos unos temas particularmente dirigidos a entender este ejercicio. Pero los demás domingos de enero y los que siguen de febrero, estaré hablando del tema específico de profundidad. Y sobre el año estaremos hablando temas y series que sumen a este propósito. Déjame entonces compartir contigo 4 citas bíblicas. La primera está en Efesios. Si me acompañas a leerlo. Efesios, en el capítulo 3, si no me equivoco, de Efesios. Tú puedes, si lo tienen ahí en las pantallas, me va a ayudar mucho. Y si me prestas mi teléfono, por favor, amor, que esto se bloqueó y ya no abre. En este capítulo de Efesios, ¿me prestan mi teléfono? Creo que lo dejé ahí. No, lo dejé acá. Gracias. El apóstol Pablo está hablando las siguientes palabras. Dice aquí, capítulo 3 de Efesios, versículo 16. Lo tienen, creo, en las pantallas. ¿Sí es cierto? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Dice, le pido que por medio del Espíritu, le pido a Dios desde luego, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Luego dice, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los creyentes, cuán ancho y largo, alto y profundo, repitan conmigo, profundo, es el amor de Cristo. Y luego termina diciendo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Cabe mencionar algunos detalles importantes. La palabra llenura significa influencia. Para que vivamos influidos por el amor de Dios, el apóstol Pablo dice, es necesario avanzar en la profundidad del Señor. Y eso es muy práctico. Piensa por un momento. Si tú quieres aprender un idioma, ¿en qué medida ese idioma te llega a influenciar? En la medida que tú profundizas. Si tú quieres ser parte de una cultura, ¿en qué dimensión la cultura te influencia? De tal manera que tomas sus medidas, sus estándares, sus formas, sus acciones, pues en la medida que profundizas en la cultura, ¿no es cierto? Y en ese contexto de profundidad, el apóstol Pablo dice, ahí es donde vamos a poder experimentar la plenitud de Dios, de la vida de Dios en nosotros. Así que el tema de profundidad es algo muy necesario en nuestras vidas. Es muy interesante, es una posibilidad para todos, pero la mera verdad es que es una decisión de cada uno.
Porque déjame ponerte un ejemplo, solo para que miremos a lo que me quiero referir. Si tú lees la historia del cristianismo, te vas a dar cuenta que en el tiempo de lo que fue conocido como los protestantes, que así le llaman a la iglesia evangélica, nosotros no protestamos, yo no sé por qué nos dicen así, pero hubo una persona que comenzó a protestar. El más conocido, ¿quién es? Martín Lutero, pero él no fue el que inició la protesta. Antes de Lutero había personas que estaban protestando en el clérigo de la Iglesia Católica, haciéndoles ver que había cosas que no les parecían de acuerdo a lo que la Biblia enseñaba. Lutero es el más conocido. Y debido a esa protesta, él tuvo que hacer cambios, ¿verdad? Obviamente lo marginaron de ciertas cosas, pero al final, hasta el año 1969, no sé si tú lo sabías, pero la Iglesia Católica prohibía que la gente leyera la Biblia antes de la protesta. Prohibía que la gente leyera la Biblia. Y esto existió hasta el año 1969. ¿Hasta qué año? 1969, apenas el siglo pasado. La iglesia cristiana, evangélica, protestante, porque así se le sigue nombrando, aunque repito, nosotros no protestamos, eso lo hizo Lutero. Pero bueno, nos dicen protestantes. Es como cuando gana el América y dicen ganamos. Ganamos, ganaron ellos. Pero bueno, más o menos así. Y el tema es que la iglesia, obviamente, cientos de años, por lo menos unos cientos de años antes, ya tenía acceso a las escrituras. Fíjense lo que estoy diciendo. Es decir, la Iglesia Católica, ahora ya los católicos pueden tener acceso a un ejemplar de la Biblia desde el año que les acabo de decir. Antes no, los cristianos sí tenían acceso a las escrituras, pero el tema es si la lees o no la lees. Y podemos llevar ventaja de años, inclusive unos centenas, pero eso no nos da profundidad en las escrituras a menos que ¿qué? Que las leamos. Como quiera, en el ámbito del catolicismo se hace oficial que la gente pueda leer, pero usted debe de saber esto, pero tienen prohibido interpretarlas. Si tú eres católico, lees la Biblia, pero no puedes interpretarla porque vas a tener problemas. Pero en la protesta es, Dios se revela a cada uno de nosotros. Se revela a través de las escrituras. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Entonces eso me hace pensar que la profundidad en el mensaje de la Biblia está para todos aquellos que quieren buscarlo, pero ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a hacer algo para profundizar en ellas. El primer ejercicio para profundizar en la Biblia es leerla, ese es el primero. El segundo es reflexionarla. El tercero, ¿verdad?, es saber qué es lo que Dios me quiere revelar, tal vez en un momento específico, para hacer, para cuidar, para asumir, en fin. Y tal vez el cuarto es aquellas cosas específicas que me enseña a mí la Biblia. Por lo menos esos 4 niveles de profundidad, dicen los judíos, que se debe de tener cuando se lee la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué me revela a mí la Biblia? ¿Y qué es lo que aprendo yo de la Biblia? No voy a hablar de ese tema porque lo hablaré en algunos de los otros mensajes. Así que entonces, teniendo toda esta posibilidad, ¿quién determina la profundidad a la que podemos llegar? Posiblemente vamos a decir Dios, pero no. Claro, Dios es el que desea revelarse a nosotros, pero quien puede determinar a qué profundidad nosotros vamos, somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Tú puedes determinar si este año te aprendes el nombre de los libros de la Biblia. ¿Se acuerdan de los libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y ¿esos son de cuál? Del Antiguo Testamento. ¿Quieres saber los otros? Ven la siguiente semana. Ahora, saberte estos nombres no me dice nada de la Biblia. Ahora hay que leer cada uno de ellos.
Pero leer no nos dice todo lo que dice la Biblia. Hay que conocer el lenguaje bíblico, la manera en la que se escribe, poético, profético, simbólico, apocalíptico, que tantas cosas genera. La literatura apocalíptica, que la mayoría piensa que la literatura apocalíptica se dedica a predecir o anunciar el futuro. La literatura apocalíptica no hace eso. La literatura apocalíptica, su finalidad es dar palabras de esperanza en momentos difíciles. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Pero cuando no leemos, decimos, Apocalipsis nos dice lo que va a pasar en el mundo. Por eso oyen guerras y luego dicen, ya viene el Señor. Nos duele la reuma y, ay, ya viene el Señor porque me salió una... No, en fin, para que vean la profundidad a la que podemos ir cada uno de nosotros. Entonces, este mensaje, que me quedan solo 10 minutos, yo le he titulado Camino a la Profundidad. ¿Cómo es que nosotros podemos experimentar, profundizar en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, y que eso permee hacia cada una de nuestras áreas, sea la familia, el hogar, el matrimonio, sea la profesión, el propósito de vida, sea, las metas que tenemos, las responsabilidades que asumimos, los papeles o roles que nos toca desempeñar en la vida? ¿Cómo es que podemos ir a mayores profundidades? Ahora, para eso, déjame ilustrarte algo y recordarte algo rápidamente en un minuto. No lo voy a hacer como lo hice en la primera reunión, por favor ve esa predicación después. ¿Se acuerdan del tabernáculo de Moisés? Tabernáculo de Moisés, conocido así, hace rato dije 25 metros, pero no, son 45 metros de largo por 20 y tantos de ancho, 22 por lo menos. Esa era toda la periferia del tabernáculo de Moisés. Pero por favor, vamos a verlo de lado, vamos a hacer un corte transversal e imagínate 45 metros por 22, así que vamos a atravesar hacia allá. Aquí hay una puerta, que es la puerta para entrar al tabernáculo. Pero entras al tabernáculo, pero entras al atrio. En el atrio hay un elemento y hay un ejercicio. Hay un altar conocido como el altar de bronce. Y ahí subían los sacerdotes a presentar ofrendas por causa del pecado, para remisión de pecados. Esto tiene mucho que ver cuando la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios, hay que entender o saber esta historia. Ese es el atrio. Ahí hay sol, no hay techo encima, está al aire libre. Pero ese lugar tenía otros elementos. Y si tú avanzabas, había como otra carpa dentro de ese lugar. Esa sí tenía techo. Y entrabas a la primera parte, había otra puerta, cortinas, y tenías 3 elementos. ¿Alguien se acuerda de esos 3 elementos? Estaba la mesa de los panes, estaba el el candelero de oro, que estaba encendido, era el que alumbraba ahí porque estaba oscuro. Y enfrente, pegado a la otra cortina, dice la Biblia que estaba el altar de oro o de incienso. Ahí se quemaba incienso como figura de las oraciones. Eso lo dice Apocalipsis. Eso quiere decir que el tabernáculo tenía todo eso. Entonces, si tú entrabas al tabernáculo, si tú eras un ofrendante, podías llegar al altar de bronce, pero no podías ir al altar de oro. Acá solo iban sacerdotes y levitas. Y había otro lugar más pequeño que era el lugar santísimo. ¿Se acuerdan de eso? El lugar santísimo. Y ahí solo entraban, ya no entraban los levitas, solo entraba el sumo sacerdote. Fíjate qué interesante. Entonces, la Biblia dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que esa es otra cosa que hay que estudiar y aprender. Pero cuando Jesús muere, dice que vieron que el velo del templo, que era el velo que representaba el lugar santísimo, se rompió. ¿Para qué se rompió? Para que todos pudiéramos tener acceso a Él. Todos, ya no solo para ofrendar por el pecado, ahora ya no hay que ofrendar por el pecado, sino imagínense, cada quien tendríamos que venir con nuestro becerro, con nuestro buey, dependiendo del pecado que hayamos cometido. O sea, tú veías a alguien con un toro y decías, qué pecadotes trae este. Pues sí, porque era de acuerdo dice en México, de acuerdo el sapo la pedrada. Ya no es eso. Estaba el lugar santo que solo levitas y sacerdotes podían accesar, no toda la gente.
Ahora todos podemos ir a la palabra de Dios, que es el pan, al candelero, que es el Espíritu de Dios, la luz de Jesús, y la comunión con Dios, que representa el altar de oro. Todos, dile a alguien, todos tenemos acceso a eso. Dígaselo, todos tenemos acceso. Por favor, piensa un momento. Cuando Jesús murió era para que todos pudiéramos tener comunión con Él en oración, en vida, pero hay quienes deciden no tenerla y deciden solamente vivir entre pequé, me arrepiento, pequé, pedir perdón, soy pecador, no funciono. Y Dios tiene todo lo demás para nosotros. Pero esa profundidad nos habla por lo menos de 3 cosas. La primera, ¿cómo era que tú eras parte de ese tabernáculo? Había una puerta, ¿recuerdan que les dije? Tenías que atravesar la puerta. Eso significa que ingresabas al tabernáculo. El camino a la profundidad, queridos, requiere de ingresar, de accesar a algo. Por ejemplo, si yo sé que a ustedes no les pasa, pero a los de la primera sí. Si no estás leyendo tu Biblia y tú quieres profundizar en Dios, primero tienes que ingresar a leer la Biblia. Comienza a leer tu Biblia. Pastor, es que hay cosas que no entiendo y que hay que matar y que hay que gritar, se van a caer los muros. Primero léela, conoce lo que está ahí, porque ya ingresaste a algo. Eso te va a empezar a dar acceso a descubrir quién es Dios, qué dice Dios, qué espera Dios, qué es lo que tú puedes hacer, porque lo empiezas a conocer. Pero el ingresar es solo una parte para ir a la profundidad que estaba allá. Primero tenías que ingresar. Piensa, la vida es así. ¿Tú quieres estar bien con alguien? Primero tienes que ingresar al terreno de la humildad. Porque dice, Señor, yo voy a estar bien, nada más que me pida perdón. Y Dios te dice, no. Ingresa al terreno de la humildad. Aunque no te pida perdón, está bien con esa persona. ¿Y cómo voy a estar bien si no me quiere hablar? No le hables, pero ora por ella. Bendícela. Da gracias por su familia. Pide por ellos en tu tiempo devocional, porque estás ingresando a un terreno de humildad que te permite comenzar a avanzar en la profundidad hacia el Señor o en la vida que el Señor tiene para nosotros. Así que el camino a la profundidad requiere de ingresar. Estamos iniciando 2025. Te animo a que hagas una revisión en a qué cosas he ingresado en este tiempo. ¿En qué cosas estoy ingresado en este momento de mi vida? Estoy ingresado en un compromiso personal con Dios. Estoy ingresado en un ejercicio de carácter en mi vida. Estoy ingresado en asuntos de disciplinas espirituales y otras tantas. Estoy ingresado en relaciones que me hagan crecer. ¿En dónde estoy ingresado? Porque el ingreso de las cosas que haces son los que por naturaleza te van a llevar en el camino de la profundidad. Si tú tomas a alguien de la mano, pero nunca hablas con él, lo voy a decir al revés, muchos casos en donde la gente se hace novia o novio de alguien a quien no conoce. Yo sé que ustedes no vivieron eso, pero les voy a decir un libro por ahí, si lo pueden conseguir, se llama La Pirámide del Amor, es buenísimo para jóvenes. Cuando era pastor de jóvenes y adolescentes se los compartía. Y este libro dice, la pirámide del amor es un buen tiempo de compañerismo, un menor tiempo de amistad, un tiempo más corto de noviazgo, un espacio más breve de compromiso y la cúpula es el matrimonio. ¿Saben cómo lo hacemos? Díganme ustedes, no tengan miedo. Al revés. La ven y, llégale. Se acaba de romper, ahorita te dice que sí. Y ahí vas tú. Bueno, ustedes no, ahí va él. Oye, ¿qué hice mi novia? Y la otra, pues es que ando, bueno. No me voy a extender ahí. ¿Qué necesitas para tu profundidad en Dios? Número 1, acabo de decir, ingresar.
Tú tienes que hacer dos evaluaciones. Si estás ingresado en algo que te hace profundizar o estás ingresado en algo que te está estorbando para profundizar. Voy a poner un ejemplo. Tú tienes problemas con tu pareja. Bueno, tú no. Alguien tiene problemas con su pareja. Si estás ingresado en el terreno de la queja, de la crítica, del enojo, nunca vas a profundizar en el perdón y no vas a poder profundizar en la posibilidad de reconciliar o por lo menos de estar en paz. Tienes que salirte de ese ingreso porque ese no te ayuda. Y necesitas ingresar a otro terreno, el terreno que te lleva a la profundidad del propósito de querer estar en paz con, en este caso, el ejemplo de la pareja. Entonces entro y ya no me voy a ingresar al bien ver las cosas. Voy a ingresar al bien hablar de la persona. Voy a ingresar a orar por esa persona. No para que haga lo que yo quiero, sino orar para bendecirlo. Entonces tú ingresas al terreno correcto y ese terreno, como el tabernáculo, síganlo viendo acá, te va haciendo avanzar. Y dice el texto que leímos que el deseo de Pablo era que experimentáramos la plenitud de Dios. Y eso, como dice ahí, la plenitud de la llenura de Dios, de la influencia de Dios sobre nuestras vidas. No en un escenario de perfección, porque no lo somos, pero en un escenario de desarrollo y de crecimiento. ¿Qué necesitas entonces en ese camino? Ingresar, estar decidido a ingresar. ¿Estás orando? Qué bueno. Ahora pregúntate, ¿a qué oraciones debo de ingresar? ¿A qué tiempos de oración debo de ingresar? A lo mejor tú dices, yo oro cada vez que tengo tiempo. Muy bien, ese es un nivel de oración. Pero hay otros niveles de oración en donde el Señor te habla o te despierta en la madrugada, tal vez. No sé por qué a Dios, no sé si sea Dios, pero nos despierta en la madrugada. ¿No te ha pasado? Quizás, ay, no puedo dormir. Y empiezan, la meno. Es la meno. En lugar de decir, pues voy a orar. ¿Saben quién es la meno, no? La menopausia. O los hombres, es la andro. No, pues aprovecha el tiempo y hay que orar. Porque si tienes tiempo de oración en el día, pero ahora tienes un espacio en la madrugada, ingresa a otro tiempo. Yo no sé si lo has experimentado, pero te invito a que esta semana hagas un experimento y ores en la madrugada. Literal madrugada, porque algunos van a decir, para mí las 12 es madrugada. No. Desde las 12 de la medianoche hasta las 6 de la mañana se puede considerar madrugada. 1 de la mañana, 2, 3, 4, 5, madrugada. Ya salió el sol, ya no es madrugada. Haz un ejercicio, porque cuando ingresas ahí, comienzas a ir hacia el camino de plenitud, en disfrutar, comprender, abrazar, por ejemplo, la oración de lo que estoy hablando. El segundo factor para tu camino de profundidad, además de ingresar, déjame citarte algo, léelo en casa, Lucas 15, versículos 17 al 19, para los que toman nota. Hay que ingresar. Jesús dijo, el que viene a mí y oye mi palabra y la hace, considera tres cosas, así como el tabernáculo. No solo tienes que venir a mí, tienes que venir y oírme. No solo tienes que venir y oírme, tienes que venir y oírme y hacer lo que yo te digo. Eso es ingresar a algo. Lo segundo es que necesitamos considerar, además del ingreso, un factor que hemos escuchado en otras ocasiones, que es la intensidad. Vea por favor, sígame en el tabernáculo. Si tú vas al atrio, está el sacrificio, el altar de bronce. Pero si tú entras al lugar santísimo, en el lugar santísimo ya hay otro compromiso. No podías ir al lugar santísimo sin primero ofrecer sacrificio acá. Es decir, que haber pasado al lugar santísimo era recordar el momento intenso del sacrificio. Les pregunto, ¿algunos de ustedes alguna vez han querido matar un cochinito para hacer carnitas? Yo sí, el de mi boda, y por eso no comí en mi boda. Porque yo le dije al que te regalo un cochinito, dije, qué bueno, y un día antes me dice, ayúdame a matarlo, dije, válgame Dios. Y yo dije, han de ser como las ovejitas, que llegas y le dices, te voy a matar, y le hacen así. Pero los cochinos no. Apenas si nos vio llegar y parece más burro, ¿no? Pero bueno. Y empezó
hacer su ruido y desde ahí no dejó de chillar. Y agárrenlo. Y yo, ¿de dónde lo agarro? ¿De la pata? ¿De cuál? Tiene 4. Pues de la que puedas. Y ahí estábamos y luego lo amarramos y ya algunos, pero era para mi boda, tenía yo que comer en la boda. Bueno, el asunto es que al final yo no lo maté, lo mató la otra persona y me di cuenta de una cosa. Cuando yo estaba comiendo un taco de carnitas que llegas tú a comer, nunca piensas cómo estaba el cochinito cuando lo estaban matando. Pero en el tabernáculo, cuando pasaban al lugar santo, sabían lo intenso del momento del sacrificio. Es decir, que el camino hacia la profundidad requiere de intensidad en la vida, queridos. ¿Quieres restaurar una relación? ¿Por qué crees que va a ser fácil? Va a costar trabajo. Pero si estás dispuesto a la intensidad de lo que cueste, puedes avanzar en la profundidad, por lo menos para estar en paz. Hay relaciones que no se vuelven a restablecer, pero hay relaciones que siempre pueden estar en paz si podemos nosotros construir o avanzar en la profundidad. Así que el segundo factor en tu camino a la profundidad es el que seamos y cuidemos la intensidad de nuestra relación con Dios o la intensidad en la vida. Miren lo que dice este pasaje, este sí se los voy a leer. Acompáñame por favor a lo que vemos en Crónicas. Segundo de Crónicas 5, 12 y 14. 12 al 14 dice: los levitas que eran músicos, Asaf, Emán, Jedutún y todos los hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, estaban de pie al lado del oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpas. A ellos se les unieron 120, fíjense cómo sube la intensidad. Estaban los cantores, pero luego 120, dice ahí, 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Vamos a hacer un ejercicio para ver la intensidad. Solo los de la primera fila, bueno, como estamos dentro de la iglesia, vamos a decir, Dios es bueno, ¿ok? Solo esta fila, no me echen a perder mi ejercicio, por favor, solo ellos. A la de 3 decimos Dios es bueno. 1, 2, 3. Dios es bueno. Ok, ahora de la primera fila a la mitad, donde estás, a la mitad, ahí calculen, no es la mitad. Los de atrás no lo hagan, solo la mitad. A la de 3 digan Dios es bueno. 1, 2, 3. Dios es bueno. Ok, ahora toda esta parte a la de 3. 1, 2, 3. Dios es bueno. Ahora todos juntos a la de 3, pero fuerte. 1, 2, 3. Dios es bueno. ¿Sí notaron la diferencia de la intensidad? No me digan que no, si no al final oramos por ustedes. El texto dice que iban a experimentar un momento profundo, pero había una intensidad que estaba subiendo. Estaban los sacerdotes, pero luego 120 que llegaron a tocar las trompetas y luego se les suman más. Dice el pasaje, los trompetistas y los cantores ahora se unieron, dice aquí, para alabar y dar gracias al Señor al son de las trompetas, címbalos y otros instrumentos. Había más gente. Elevaron sus voces y alabaron al Señor. Alzaron las voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de esa nube. Era tan profunda la manera en la que Dios se estaba haciendo evidente que no pudieron ellos seguir. Y dice, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Estoy cerrando ya. Dios nos está hablando de profundidad en este año. Y creo que es por algo. Por lo menos he pensado en 4 cosas. La primera es porque ahí vamos a descubrir otras cosas que Dios quiere, espera y desea de nosotros. 2, es porque Dios sabe que vivimos en una generación que ve a Dios como el amigo que le hace cuartos y que le dice, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Y se nos olvida que Dios es Dios. Dice la Biblia, el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra.
Habla de un momento muy profundamente majestuoso. Así que la segunda razón por la que creo que Dios nos lleva a hablar de profundidad es porque Dios sabe que hay cosas que se les han perdido el valor y que Dios le está diciendo, al menos a nosotros y creo que a su iglesia, quiero que recuperen el valor de cosas que no tienen por qué dejar que se pierda. Por ejemplo, las cosas espirituales son los valores más valiosos que tenemos, que son el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad. Díganme, ahora que fue Navidad, ¿qué comercial dijo? En esta Navidad regala amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No, todos los regalos están sobre lo material y a veces hasta en los intercambios hay enojos. Llegas a tu casa, el intercambio de la oficina, ¿qué te dicen? Una porquería. ¿A poco no? Y dígame, ni me queda, parece que es para mi hijo. Te la escogieron toda cortita. Porque pensamos que el intercambio es cosa de materiales, en lugar de estar en los valores, de decir, si vamos a estar en un intercambio, no sé qué me den, pero yo lo que voy a hacer es mostrar algo: honor, respeto, cariño, impulso a una persona, ¿verdad? Y voy a hacer lo mejor que puedo yo darle. Nada de que la esposa, ay, dale la esa que no usas desde el año pasado, ay, dásela. No. No se trata de lo material, se trata de lo profundo. Creo que Dios nos está llamando, queridos, eso es lo que yo percibo, usted perciba lo personal, pero Dios nos está llamando a decir, hey, si estamos hablando de profundidad es porque según lo que vemos aquí, hay una plenitud de Dios que solamente caminando hacia la profundidad, esa plenitud que nos influye va a estar caminando y gestando sobre nuestras vidas. Va a estar cambiando cosas, perspectivas, sentires, pesos en el corazón. Así que entonces lo segundo que vimos es que se necesita intensidad. Y cierro con esto, no lo voy a leer, pero les doy la cita. Josué 1, versículos 7 al 9, ustedes lo saben. Cerramos con el tabernáculo. ¿Sí están visualizándolo o estoy haciendo el oso acá arriba? Si lo están visualizando, ¿no? Imagínense todas las cortinas alrededor, 45 por 22, altas de casi 250 metros, nadie podía ver por encima, que es una figura de Jesús. Jesucristo es el único que puede hacernos accesar al lugar de la presencia de Dios. Él es la puerta, Él es el Cordero de Dios, Él es el pan que descendió del cielo, Él es la luz del mundo, Él es la comunión con nosotros y Él es la misma presencia de Dios habitando en medio de los seres humanos. Él es eso. Y todo esto, no sé cómo lo ves tú, pero es complejo. Porque imagínate el levita que llegaba y ayudaba al sacerdote en el asunto del altar. Y de repente, imagínate, eso no está en la Biblia, pero imagínate que el sacerdote le dijera, ayúdame a acomodar la mesa del candelero o el candelero, hay que revisar cómo esté. Pero el levita dijera, pero no he sacrificado nada, no puedo entrar así al lugar santísimo, tengo que primero ir a sacrificar. O qué tal, imagínate al sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo, pero para entrar al lugar santísimo tenía que haber ofrecido un animal por el pecado, por todo el pueblo, pero también por él. Y luego tenía que pasar al lugar del pan, del altar y del candelero, pero sabía que si entraba a este lugar y no estaba limpio, le podía costar la vida. Imagínate en la cortina, porque no había puerta. Dicen que había una manera de entrar. La única manera de entrar era tirándose al piso. Es como cuando Dios te dice, pide perdón. Y tú le dices a Dios, ¿pero por qué? Si también soy mexicano. Él es mexicano. Él piensa así, yo pienso así. Sí, pero tú te equivocaste. Discúlpate. ¿Qué te está diciendo Dios? Es una figura, no estoy diciendo que así sea. Tal vez Dios te está diciendo, tírate al piso, humíllate, pero humillándote puedes entrar y mantenerte en la influencia de la llenura de mi presencia.
Esto está complejo, ¿no creen? Y Jesús, escuchen, rompe el velo que estaba aquí. Y eso, de lo único de lo que nos habla es de que todos tenemos acceso. Y nosotros decimos, la salvación es gratuita. Sí, claro, es gratuita para nosotros, pero fue muy compleja para Él. Primero se humanó, después obedeció, después lo culparon de cosas que no, luego murió por los inocentes. Todo eso es complejo. Así que el velo se haya abierto no significa que las cosas sean simples, significa que hay una complejidad. El problema para nosotros es que tenemos un mal concepto de la complejidad. Pensamos que complejidad es igual a complicado, pero no. Algo complejo simplemente significa que está conformado de varios elementos para que algo ocurra. Y les voy a decir algo, vivimos en una complejidad todos los días, y los casados más. ¿Qué tienes, mi amor? Nada. Ah, bueno. ¿A dónde vas? Pues a cenar. ¿Qué no ves que estoy triste? Pero es que te acabo de preguntar que qué tenías. ¿Qué tienes, mi amor? No, ya nada. Bueno. ¿Ya ves? Ya veo que no te importa lo que te digo. Ustedes las mujeres dicen, no es cierto, grábense un día. Entonces, como eres cristiano y amas a Dios, te regresas. A ver, mi amor, ¿qué tienes? Yo eso hace 40 años que no lo vivo con mi esposa, pero de repente nos pasa. Sí nos pasa. Nada más que hoy ya sabemos y cada quien se da el avión y luego nos calmamos. Y ya. ¿Pero qué tienes? Es que el otro día, ¿te acuerdas? ¿Cuál otro día? Pues ese que estábamos con el tío Juan. Con el tío Juan. Pues ese se murió, mi amor. O sea, hace como 10 años. ¿No te ha pasado esas cosas? Salgámonos de ahí. Vas caminando y te dice ella, mira qué bonitos zapatos. Ah, sí, están padres. Te vas. Tú tienes que saber qué significa eso. Puede significar, ojalá me los compres ahorita, ya viene mi cumpleaños, ojalá me los des en Navidad, ojalá me sorprendas con un regalo, pero ya te dije que me gusta. A veces ni ustedes saben qué quieren, hermanos. Uno tiene que saber, nosotros también, no crean que los hombres sabemos todo, no, también. La vida es compleja, ¿o no? ¿No es cierto que hay veces que ves a tu esposa y dices, ¿qué? Pues qué, pues lo que quieras. Y al rato te acuerdas, anoche estaba orando por ella. Qué complicada es la vida. Ayer le decía al Señor, gracias por esta mujer que me diste, Señor, te alabo, soy bendecido. Y abres los ojos y, ay no, Señor, me equivoqué. Todos sabemos que la vida es compleja, pero ahí nos estamos refiriendo a lo complicado. Y el tema es que lo complicado nos hace sentir temor de lo complejo. Cierro con esto. ¿Quieres conocer al Señor? Lee tu Biblia. Pero no es solo eso, hay otro elemento. Estúdiala. Luego no es solo eso, no solo la estudies, reflexiónala. Luego hay otro elemento, no solo las reflexiones. Señor, ¿qué quieres de mí? Luego hay otro elemento, no solo eso, Señor, ¿qué me quieres revelar de ti para mí? Me estás revelando una indicación, una instrucción, un encargo. Estás revelando algo de mi corazón. Estás revelando algo de mi niñez que me está atorando, que no he querido soltar. Tal vez fui abandonado por mi padre y hoy leí, aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor siempre estará conmigo. Y tú lo lees y dices, qué bonita lectura. Y Dios te dice, no es lectura. Te estoy diciendo que a ti que no conociste a tus padres, que tú que te has quejado de no tener cercanía con tus padres, hoy te quiero decir que yo he sido tu padre todos los días de tu vida. Y cuando lo entiendes, tu corazón se sana y puede ser diferente.
Y ahora ves diferente a tus hijos, y ahora ves diferente a los demás, y ahora entiendes un corazón paternal, porque entraste a la profundidad de lo complejo. No solo leíste la Biblia, sino que fuiste hasta el punto, o te dejaste llevar por Dios hasta el punto de: Él me habló a mí. Así era el tabernáculo. Así que, queridos, esta mañana iniciamos recordando estos personajes que les di: a Jesús hablando de los hacedores de la palabra, a Josué hablando de la intensidad que debía de tener. Esfuérzate y sé valiente. Le pidieron intensidad para ir a la profundidad de la promesa. Y por último vemos a los sacerdotes adorando, pero alzaban la voz, se unían todos. Cuando nosotros comenzamos a hacer eso, vamos en un camino a la profundidad, porque ingresamos, cuidamos la intensidad y porque estamos dispuestos a la complejidad. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice: si vas a presentar tu ofrenda y tienes algo con tu hermano, ve primero y ponte a cuentas con tu hermano? Pero nosotros somos rápidos: Señor, ahorita ofrendo y luego ya veo. Y el Señor dice: no, es que esto es más complejo. No se trata de la ofrenda, se trata de que la ofrenda deja de tener sentido en tu vida si te olvidas que la ofrenda es para agradecerme y honrarme, y estar en paz con la gente es lo mismo, es honrarme. Por eso es que, queridos, hoy te digo: avanza hacia la profundidad con Dios. Revisa qué cosas tienes que ingresar. Revisa a qué cosas hay que darles intensidad de nueva, porque a veces estamos en modo automático. Y por último, no le tengas miedo a las cosas complejas. A veces la gente me dice: pastor, ¿qué necesito para estar en la alabanza? Les digo: bueno, primero entonarse si cantas. Después, la escuela de servidores. Después, estar dispuesto a servir en otras áreas que no sea la alabanza. Después, pues claro, tener disposición para los horarios de ensayo. Después, pues estar dispuestos al rol para estar aquí los domingos. Ya para este quinto punto ya estoy hablando solo, porque la pregunta es: ¿qué necesito para cantar? Y eso se ve muy rápido, pero ¿qué se necesita para estar en un equipo? Pues las demás cosas. Y se hace complejo. ¿Pero por qué parece complejo? Porque abrazamos el tema complicado y no el asunto de varios elementos para ir a una mayor profundidad. Póngase de pie, por favor. Sí me tomé 10 minutos, ¿verdad? Gracias por su complicidad. Casi no lo hacemos. ¿Me disculpan? ¿Sí me disculpan? Estoy consciente de su tiempo, sobre todo los que vinieron por primera vez. No creas que siempre me extiendo así. Si me regalan bocina, guitarra en monitones, por favor. ¿Cómo es que disfrutas la alabanza? Así como los judíos creen que la lectura de la Biblia tiene 4 niveles: conocimiento, reflexión, practicidad y revelación. Cada área de la vida es así. Si tú quieres una buena relación con alguien, primero lo conoces, y cuando lo conoces ves lo bueno y lo malo. ¿No es cierto que hay gente que tú dices: qué guapo, hasta que lo oyes hablar? Hola, ¿cómo estás? Y dices: ni hablar. Y si lo que mucho te interesa es la voz, dices: no, me va a dar risa cada vez que me hable. No estoy hablando de nadie, estoy diciendo que a veces pasa así. Así que mientras afino, dile a alguien que Dios te lleve a una buena profundidad con Él.
Mira, hay canciones tan simples y tan bonitas, todas ellas. ¿Sabes en dónde está? Me regalan más guitarra en los monitores, por favor. Ya tengo todo el volumen, hijo. Ya estoy grande, ya necesito más volumen. No, no es cierto, no es cierto. Más volumen, por favor. No sé si se acuerdan de esta canción tan sencilla, que yo la estaba pensando el otro día y dije, están bien sencillas. Decía, Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande. ¿Alguien se la sabe? Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. La segunda parte decía, gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre.